Hay una imagen, una fotografía aérea del 19 de noviembre de 1978, que es imposible de olvidar una vez que la ves. La de Johnstown, sí, es devastadora. Cientos y cientos de cuerpos con ropa de colores esparcidos por el suelo en medio de la selva de Yayana. Y la mente como que no lo procesa al principio. La pregunta es inmediata, ¿no? ¿Cómo es posible? Más de 900 personas, ciudadanos estadounidenses, muertos en un lugar así. Exacto. Y la primera palabra que se nos viene a todos a la cabeza es suicidio masivo. Pero lo que vamos a ver es que esa etiqueta se queda muy, muy corta. Cortísima. Porque no fue un acto de locura repentina. Para nada. Fue el final de un camino, uno meticulosamente construido sobre control, aislamiento y, al final, terror. Nuestra misión hoy es desarmar esa idea y explorar cómo una promesa de paraíso se convirtió, literalmente, en un infierno. Y esa es la paradoja que lo hace tan aterrador. Para entender el veneno del final, hay que entender la promesa del principio. Jim Jones no apareció de la nada como un monstruo. No, para nada. Para sus seguidores, al principio, era un visionario, un salvador. La tragedia es, en esencia, la perversión de esos ideales. Un paraíso envenenado. Y para reconstruir todo este camino, nos vamos a apoyar en varias fuentes. Documentos sobre la vida de Jones, datos del propio asentamiento y, bueno, los escalofriantes detalles de las cintas de audio del FBI. Incluida la famosa cinta de la muerte. Esa misma. Así que empecemos por el principio, porque para entender el final tenemos que ir a un lugar y una época que parecen de otro mundo. Totalmente. Entonces, para entender al monstruo hay que viajar a sus orígenes. Y es un lugar que uno no se esperaría. Indiana en la década de los 50, en pleno territorio del KKK. Claro. Y en ese ambiente, un predicador blanco, Jim Jones, hace algo que para la época era radical. Impensable. Funda una iglesia, el Templo del Pueblo, que está completamente integrada racialmente. Y no era solo un gesto simbólico, ¿eh? No, era real. Blancos y negros no solo rezaban juntos, comían juntos, vivían como una sola comunidad. En la Indiana de los 50, eso era una afrenta directa. Y ahí está el primer gancho de Jones. Ofreció un refugio que era más que espiritual, ¿no? Las fuentes dejan claro que el atractivo era también muy, muy práctico. Absolutamente. El Templo del Pueblo funcionaba como una red de seguridad social. Daba comida caliente, ayuda para encontrar vivienda, cuidado para los ancianos. Daba dignidad, básicamente. Exacto. Dignidad y apoyo material a gente que la sociedad había marginado, en especial a la comunidad afroamericana. Por eso, al principio, nadie lo veía como una secta peligrosa. Era un movimiento progresista. Sí, casi una utopía en miniatura que parecía funcionar. La lealtad inicial de la gente no nació del miedo, sino de una gratitud profundísima. Y sobre esa base, él construye una ideología a su medida. He leído el término que él mismo usaba, socialismo apostólico, que suena a contradicción, pero fue una mezcla genial y muy manipuladora. ¿Cómo funcionaba? Pues tomó la forma y la energía del pentecostalismo, los sermones apasionados, el canto, esa sensación de éxtasis colectivo. Ajá. Pero vació el contenido religioso tradicional y lo rellenó con su agenda política socialista. La religión era el vehículo, digamos, el motor, para mover a la gente hacia su visión. Y para afianzar su poder, recurrió a trucos bastante viejos. Las supuestas curaciones milagrosas. Exacto. Puro teatro, pero increíblemente efectivo. Copió las tácticas de los predicadores del Healing Revival. Hay testimonios de cómo fingía extraer tumores. Sí, he leído eso, que eran órganos de pollo. Órganos de pollo podridos que un ayudante le pasaba a escondidas. Pero para una multitud desesperada por creer, aquello era una prueba de su poder divino. Estaban viendo milagros. Con esa base de seguidores tan leales, el siguiente paso era crecer. Y eso lo lleva a California en 1965. Pero el motivo que les da es apocalíptico. Les dijo que tuvo una visión. Una guerra nuclear iba a destruir el Medio Oeste y que el único lugar seguro era el norte de California. Y más de 100 familias lo siguieron sin dudar.
Increíble. Y es en California, sobre todo en San Francisco, donde el templo deja de ser solo una iglesia para convertirse en algo mucho más grande y peligroso. En una maquinaria de poder político. Exactamente. Ok, llegamos a San Francisco en los 70s. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Ya no es un líder de culto marginal. Se convierte en una figura pública de primer nivel. Totalmente. Se convierte en lo que llaman un power broker, un actor político clave. Tenía algo que los políticos deseaban con locura, la capacidad de movilizar a miles de personas. Claro, con una llamada te llenaba un meeting. O te entregaba un bloque de votos decisivo en una elección. Políticos de todo el espectro lo buscaban. El alcalde George Moscone, Harvey Milk. Y no solo lo buscaban, lo recompensaban. Su nombramiento como presidente de la Autoridad de Vivienda de San Francisco. O sea, tenía poder real sobre la ciudad. Y esa fachada pública de humanitarismo era casi perfecta. Mientras recibía premios y se codiaba con la élite, la realidad dentro del templo era una espiral de abusos. La doble cara. Una disciplina interna brutal. Palizas, humillaciones públicas. Y el control económico era total. Tenías que entregarle al templo todas tus posesiones. Tu casa, tu coche, tu sueldo íntegro. Es una dualidad increíble. Por un lado, el campeón de los pobres. Por otro, un tirano que se proclamaba la reencarnación de Jesucristo y Lenin. Todo mientras, según las fuentes, desarrollaba una adicción severa a las anfetaminas y los barbitúricos. Un castillo de naipes así tenía que caerse. Y el momento exacto fue el verano de 1977. Lo que lo detonó todo fue una investigación periodística. La revista New West. Estaban a punto de publicar un artículo explosivo, con testimonios de exmiembros que habían logrado escapar. Lo exponía todo. El fraude, las torturas. Todo. Y Jones, que tenía espías por todas partes, se enteró. La noche antes de que la revista saliera a la venta, activó su plan de escape y huyó de Estados Unidos, con cientos de seguidores. Destino: Jonestown, en Guyana. Exacto. Huir tiene sentido, pero ¿por qué Guyana? De todos los lugares del mundo, parece una elección increíblemente extraña. Y ahí está la clave. No fue extraña, fue metódicamente estratégica. Primero, Guyana se declaraba un país socialista, así que encajaba con su retórica. Ok, eso tiene lógica. Segundo, y más importante, era un lugar increíblemente aislado. Una selva impenetrable, perfecto para esconderse de la prensa y de los familiares. Y hubo complicidad del gobierno local, ¿no? Totalmente. El gobierno del primer ministro Forbes Burnham fue cómplice. Jones le ofreció capital y a cambio le permitieron crear su propio feudo, un estado dentro de un estado, sin preguntas. Y hay otra capa, una geopolítica que mencionan las fuentes. La ubicación exacta del asentamiento. Sí, este es un detalle clave. Jonestown se construyó en una región que estaba en disputa territorial con Venezuela. Ah, claro. Tener a casi 1000 ciudadanos estadounidenses ahí funcionaba como una especie de escudo humano para Guyana. Si Venezuela invadía, se encontraba con un problema diplomático gigante con Estados Unidos. O sea que la tierra prometida era, en realidad, una prisión estratégica y un peón político. ¡Qué siniestro! Totalmente. Así que la gente llega, huyendo de una supuesta persecución, esperando la utopía. Y se topan con un cartel que dice People's Temple Agricultural Project. Pero la realidad era otra. Brutalmente distinta. La promesa de una comuna autosuficiente se convirtió en trabajos forzados, jornadas de más de 11 horas, 6 días a la semana, bajo un sol implacable. ¿Y la comida? Miserable. Principalmente arroz y agua. Los mantenía débiles, desnutridos, y el aislamiento era absoluto. Cero contacto con el mundo exterior. Y es en Jonestown donde perfecciona lo que podríamos llamar la arquitectura del control psicológico. Uno de los detalles más escalofriantes es el uso del sonido. Un sistema de altavoces que cubre todo el campamento. Y por esos altavoces, la voz de Jim Jones sonaba 24 horas al día, 7 días a la semana. Todo el tiempo. Todo el tiempo. A veces discursos, a veces propaganda. Era imposible tener un pensamiento privado, un momento de silencio. La voz del líder borraba tu espacio mental. Además de borrar el espacio privado, atacó directamente el núcleo familiar. Rompió el vínculo más fundamental,
A los niños se les enseñaba a llamar a Jones padre o papá, y se les adoctrinaba para que espiaran a sus propios padres biológicos. Para que los delataran. Exacto. Si un padre se quejaba, el niño lo denunciaba. Creó un clima de desconfianza total. Pero la herramienta más siniestra de todas, la que preparó el final, fueron las noches blancas. Es que es difícil siquiera imaginar ese terror. Vivir sabiendo que en cualquier noche te pueden despertar para un simulacro de tu propia muerte. Era una crueldad psicológica extrema. Sonaba una sirena en mitad de la noche. Guardias armados sacaban a todos de sus camas y los reunían. Y Jones les daba un discurso paranoico. Sí, que sus enemigos, la CIA, mercenarios, estaban a punto de atacar para destruirlos. Y entonces les presentaba la solución. La prueba de lealtad. El veneno. Repartían vasos con un líquido rojo que, según él, era veneno. Les ordenaba beberlo como un suicidio revolucionario. La gente lloraba, se despedía y bebían. Y después de un rato de agonía mental, después de unos 45 minutos, Jones revelaba que todo era un simulacro, una prueba. Y esto no lo hizo una sola vez. No, lo hizo repetidamente. Y ese es el punto. Es un mecanismo de desensibilización. Al repetir el ritual una y otra vez, normalizó por completo la idea del suicidio. Lo convirtió en una rutina. Claro, cuando llegó el veneno real, la línea entre la simulación y la realidad ya era borrosa para muchos. Estaban condicionados para obedecer. Y todo esto se agravó por las condiciones. El éxodo de 1977 fue masivo. La población se disparó y eso llevó al hacinamiento, a la escasez de comida. El deterioro fue brutal y le dio a Jones aún más control. Mientras tanto, en Estados Unidos, los familiares no se quedaron quietos. El grupo Familiares Preocupados empezó a ejercer una presión política enorme. Y esa presión llegó hasta el congresista de California, Leo Ryan, quien en noviembre de 1978 decidió que tenía que ir a verlo por sí mismo. La llegada de Ryan a Jonestown fue un momento de tensión máxima. Jones, obligado a recibirlo, intentó montar un último espectáculo. Organizó una gran fiesta, con música, baile, todo para proyectar una imagen de felicidad. Por un momento, casi lo logra. Pero hubo una grieta en la fachada. Un momento pequeño que lo cambió todo. Sí. Durante esa fiesta, un miembro del templo se acercó a un periodista de la NBC que acompañaba a Ryan y le pasó una pequeña nota de papel doblada. La famosa nota. El periodista la guardó. Más tarde la leyó. Decía simplemente: por favor, ayúdenos a salir de aquí. Y con esa nota, todo el teatro se vino abajo. Ryan se dio cuenta de la verdad y al día siguiente anunció que cualquiera que quisiera irse con él era libre de hacerlo. Unas 15 personas dieron un paso al frente. Para la mente paranoica de Jones, eso fue la traición definitiva. El grupo llegó a la pista de aterrizaje de Port Kaituma para abordar los aviones. Y mientras esperaban, un tractor con un remolque se acercó. De él bajaron miembros de la guardia de élite de Jones, la Brigada Roja, armados con rifles. Y abrieron fuego. Sin mediar palabra. Asesinaron a Leo Ryan, a 3 periodistas y a uno de los desertores. Y este acto selló el destino de todos en Jonestown. Fue el punto de no retorno absoluto. El asesinato de un congresista estadounidense garantizaba una intervención militar masiva. Ya no había dónde huir. Para Jones, el proyecto había terminado. Lo que nos lleva a la última hora de Jonestown, documentada en esa grabación de 44 minutos, la cinta de la muerte. Jones reúne a todos en el pabellón por última vez y su argumento es aterradoramente retorcido. Les dice que, como mataron a un congresista, el ejército va a llegar, que los paracaidistas caerán del cielo y torturarán a sus hijos. En su lógica, la muerte que él ofrece no es un suicidio, sino un acto revolucionario. Exacto, una forma de morir con dignidad antes de que llegue algo peor. Y la cinta revela que el proceso no fue ni pacífico ni voluntario para todos. El orden fue de una crueldad metódica. Empezaron por los más indefensos, los bebés y los niños. Las enfermeras llenaron jeringas sin aguja con una mezcla de cianuro, sedantes y Flavor Aid. Y se lo rociaban en la boca. Sí,
En la grabación se oyen los llantos, los gritos de algunas madres que se resisten. Y se oye la voz de Jones irritada, diciendo, mueran con un poco de dignidad. Una vez que los niños murieron, la voluntad de vivir de muchos padres se quebró. Esto nos lleva a la pregunta central que desmonta el mito del suicidio masivo. ¿Cuánta gente realmente eligió morir? La evidencia forense sugiere que una gran parte fue asesinada. El primer médico que llegó, el Dr. Leslie Muto, notó algo clave. ¿Qué encontró? Marcas frescas de inyecciones en la espalda de cientos de adultos, entre los omóplatos, un lugar al que no puedes llegar tú mismo. O sea que fueron inyectados a la fuerza. Fueron sujetados e inyectados a la fuerza. Además, los supervivientes contaron que guardias armados formaron un perímetro alrededor del pabellón para que nadie pudiera huir. Mientras cientos morían en una agonía terrible, ¿qué hacía el líder? Su acto final fue de una cobardía absoluta. Jim Jones no bebió el veneno. Lo encontraron muerto en su silla, en el escenario, con una herida de bala en la cabeza. O sea, ¿que se suicidó con una pistola? O le ordenó a uno de sus leales que le disparara. Evitó el sufrimiento que él mismo orquestó para todos los demás. Y para cerrar con un detalle que se ha metido en la cultura popular, la frase "drink the Kool-Aid" para describir la fe ciega es incorrecto, ¿verdad? Sí, es uno de esos mitos. Por los recortes presupuestarios, no usaron Kool-Aid, usaron una imitación más barata llamada Flavor Aid. Un detalle trivial, pero que subraya la patética realidad final del proyecto. El recuento final es devastador. 918 muertos. De ellos, 304 eran niños y menores. Fue la mayor pérdida de vidas civiles estadounidenses en un acto deliberado antes del 11 de septiembre. Es una cifra que cuesta asimilar. Y creo que la reflexión más importante es que las víctimas no eran locos. Eran, en su mayoría, personas idealistas. Buscaban un refugio del racismo, de la pobreza. Buscaban un mundo mejor. Y esa esperanza fue secuestrada y aniquilada. El legado de Johnston es una advertencia terrible y atemporal. Es una lección sobre los peligros del carisma sin control, de la fe ciega que no admite cuestionamientos y sobre el fracaso de las instituciones para proteger a los vulnerables. Es el ejemplo perfecto de cómo la búsqueda de la utopía en las manos equivocadas puede llevar al infierno en la tierra. Exacto. Y para dejar al oyente con algo en qué pensar, la historia